Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, comenzando este último día del mes de julio. Ya mañana viernes, Dios mediante, entramos en el mes de agosto y se nos está yendo el tiempo volando. Pero creo que lo estamos aprovechando bastante bien porque cada día estamos siendo fieles al estudio de la palabra, fieles en la oración, acercándonos a Dios cada mañana de nuestro día. Hoy nos vamos a detener en el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, que así nos dice la palabra del Señor. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Con estas palabras va a terminar el Señor la parábola que hemos estado viendo durante ya unos cuantos días, donde Jesús habla de un padre de familia que le dio la misma orden a sus dos hijos de ir a trabajar en su viña. El primer hijo le contestó que no, que él no iba a ir, pero después se arrepintió y acabó yendo. Y el segundo hijo le contestó diciendo, sí, sí, claro, cuenta conmigo para ir a trabajar en la viña, pero todos sabemos que nunca apareció. El Señor, por lo tanto, le preguntó a los religiosos que quién de los dos hijos hizo la voluntad del Padre. Y lógicamente ellos respondieron rápidamente, no, no, fue el primero. Ese que dijo que no, pero que al final se arrepintió y fue. El Señor les dijo que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios. Y ahora en este versículo 32 les dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, y vosotros, viendo todo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto que está diciendo Jesús aquí es algo tremendo. Lo primero que vemos es que dice que Juan vino en camino de justicia. Este Juan está haciendo referencia a Juan el Bautista. Y el Señor resalta que Juan caminó rectamente. Juan caminó conforme a la voluntad de Dios. La vida de Juan el Bautista fue una vida, ¿cómo decirlo?, sin ambiciones, sin contradicciones y, por supuesto, sin hipocresía religiosa. Jesús incluso llegó a decir de Juan el Bautista en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 11 y en el versículo 11, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él. Qué tremendo, ¿verdad? Juan fue un hombre íntegro. Fue un hombre que precisamente fue asesinado por eso, por denunciar el pecado del rey Herodes. Pero aún con todos esos frutos que respaldaron el ministerio de Juan, Jesús les dice a los religiosos que no le creyeron. A pesar de ser personas que en teoría deberían entender las cosas espirituales, no creyeron al mensaje de Juan. El corazón de ellos estaba tan endurecido y sobre todo tan lleno de orgullo que no creyeron a un mensajero de Dios. Pero fíjate en esto qué curioso. Mientras que los religiosos no creyeron a Juan el Bautista, resulta que los publicanos y las rameras, y esto quizá para ti y para mí es algo normal, que ellos sí crean, porque ya nosotros creo que estamos acostumbrados a que los marginados, los desechados también puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Pero en aquel entonces no era así. Recuerda que para esa época todavía se vivía bajo la ley y no bajo la gracia. Pero con la llegada de Jesús, la gracia se empezó a manifestar. Y como ya todos sabemos, la gracia es escandalosa. La gracia de Dios es imposible reconocer y sobre todo imposible aceptar desde un punto de vista religioso. El religioso dice ojo por ojo, diente por diente. La gracia no. La gracia nos manda siempre a perdonar. El religioso dice, bueno, según haga, así voy a recibir. Sin embargo, la gracia siempre nos va a dar mucho más de lo que merecemos. El religioso dice que hay personas que no son aptas para el reino de Dios. Y sobre todo, hombre, cuanto más si esas personas son publicanos y son rameras. Pero la gracia dice que los publicanos y las rameras, si se arrepienten, son los primeros en entrar en el reino de Dios. Los religiosos no creyeron el mensaje de Dios por medio de Juan,
pero los pecadores sí. Y la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y en el versículo 7, que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esto es algo totalmente incompatible con la religión. La religión está basada en normas, en conductas, en patrones que hay que seguir. Pero la gracia no. La gracia rompe con todo ese protocolo. Y donde hay un corazón contrito, donde hay un corazón humillado, como dice la Biblia en el Salmo 51, versículo 17, nunca lo va a despreciar el Señor. Jesús añade todavía algo más y les dice, vosotros viendo esto, viendo el cambio de vida de los publicanos, viendo el cambio de vida de las rameras, no os arrepentisteis después para creerle. Y estas son palabras muy duras de Jesús hacia esta gente, hacia los religiosos. Porque les está diciendo, aún viendo vidas cambiadas, aún viendo vidas transformadas, ustedes no se conmueven, no se emocionan, no deciden arrepentirse. Oye, qué triste es cuando no nos alegramos por las vidas que Dios transforma, por esas vidas que Dios cambia. Qué pena que mientras en el cielo haya fiesta por un pecador que se arrepiente, pues aquí en la tierra no tengamos ningún tipo de alegría por ese motivo. Como dijo alguien en el pasado, es mejor ser un pecador que se arrepiente a ser un santo que nunca cambia. El mensaje central de este versículo es que la verdadera fe nosotros la podemos demostrar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y sobre todo a través de la obediencia. La fe no se trata de tener una apariencia religiosa o de creernos los más santos. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le escribe allí en el capítulo 3 y en el versículo 5, que hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Es decir, hay gente que tiene apariencia de creyente, tiene apariencia de religioso y sin embargo no tiene nada que ver con el Señor. Por eso nosotros siempre intentamos hacer mucho hincapié en que nosotros no seguimos una religión, sino que nosotros lo que tenemos es una relación con Dios. Al ser humano le gusta poner etiquetas a todo. Y por ese motivo, pues bueno, a nosotros nos ha tocado la etiqueta de cristianos evangélicos. Pero vuelvo y repito, nosotros no formamos parte de una religión. La religión lo único que hace es encadenar, es llenarnos de normas. Y la Biblia dice que Jesús ha venido para hacernos libres. Y la única manera de agradar a Dios es a través de la fe y de la obediencia. Por eso en lo que nosotros tenemos que trabajar no es tanto en tener una apariencia religiosa, sino tenemos que trabajar en nuestro corazón, en que tengamos un corazón limpio delante de nuestro Dios, en que no guardemos pecado, sino que en todo momento estemos arrepintiéndonos para que cuando llegue el momento podamos partir a la eternidad con nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque es por tu gracia que nosotros pudimos arrepentirnos. Nosotros somos como esos publicanos, esas rameras, que un día caminábamos sin ti, pero aún así decidimos arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo más maravilloso de todo es que tú nos recibiste, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Guárdanos en el día de hoy y bendícenos grandemente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, ya mañana en el mes de agosto. Mañana nos vemos, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que hoy a las 6 de la tarde en Puerto El Rosario, aquí en Fuerteventura, tenemos una cita, un culto de estudio bíblico, donde va a ser el pastor Rey el que vaya a estar compartiendo la palabra en la tarde de hoy, así que no te lo pierdas. Y para los que no son de Fuerteventura, mañana, Dios mediante, volvemos a encontrarnos aquí a las 7 de la mañana, hora canaria. Dios te bendiga.